Pues parece que este texto podríamos llamarlo de esos que dicen que es programático, que es un texto que resume o abre el horizonte para lo que va a ser la vida de Jesús. Hemos visto cómo Jesús, impulsado por el Espíritu, recibiendo este gran don del Espíritu Santo, este gran regalo de haber escuchado que es Hijo amado de Dios, un regalo maravilloso, profundo, que yo creo que le trastornó la vida. Sabemos que Jesús, al igual que nosotros, no tenemos la vida hecha, sino que vamos descubriendo en el transcurso de los aconteceres de nuestra vida lo que Dios nos está pidiendo. Entonces ese Espíritu lo empuja a juntar a sus primeros discípulos ahí donde estaban trabajando. Ese Espíritu lo empuja a irrumpir en la sinagoga para dar una enseñanza radicalmente nueva. Y este mismo Espíritu lo saca de la sinagoga para llevarlo con la gente común, en la vida ordinaria y cotidiana. Ahí se encuentra con una enferma, la suegra de Pedro, y la sana. Hay que entender que es el día sábado. O sea, sigue transgrediendo la ley Jesús para decir que esa ley está caduca, ya no sirve, ha quedado desfasada, no le hace bien al ser humano y no le hace bien a la sociedad y no le hace bien a Dios. Y algo muy curioso sucede cuando cura a la suegra de Pedro. Ella se para y se pone a servirles, sin condiciones, sin excusas, con ese gozo de saberse curada, agradeciendo ese maravilloso don de volver a tener salud. Se pone a servir a los demás sin que nadie se lo pida. La suegra de Pedro entendió así rápidamente lo que Pedro no entendió en 3 años. Por más que Jesús le decía, tienes que servir y pues darle tu vida a los demás, y el Pedro siempre con resistencias y los discípulos también, la suegra inmediatamente entendió, a partir del gozo de su corazón, que lo único que podía hacer es poner esa salud que había recibido gratis y generosamente al servicio de los demás. Luego dice el Evangelio en otra parte que al anochecer le llevaron a otros enfermos y endemoniados. Y entonces decimos, ¿por qué los llevaron en la tarde? Porque sabemos que el sábado terminaba cuando el sol se ponía, cuando la oscuridad se hacía. Entonces no se los llevaron durante todo el día. Yo me imagino que Jesús ha de haber estado bromeando y hablando y comiendo con sus discípulos y con la suegrita, ¿verdad? Pasando una buena tarde fraterna, ¿no? Y hay un montón de enfermos deseando curarse y no iban. ¿Por qué no iban? Pues porque era sábado, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Evangelio con eso? ¿Qué nos quiere decir? Que qué ridículo, qué perversión, que el día sagrado no nos deje aliviar a los enfermos. Curar y sanar. Curar se refiere a cosas físicas, sanar se refiere a las cosas emocionales y también de alguna manera los llamados endemoniados. Entonces es fuerte Jesús en su actuar al decir que hay que vivir la religión y la relación con Dios y con los demás de otra manera, que esas costumbres, esas tradiciones, esas maneras de vivir la religión ya no sirven, simple y sencillamente porque no sanan, porque no consuelan al ser humano, porque no le hacen bien, hasta llegar al punto de que en un día sagrado es impensable regalar vida. Y por último, cuando ya está muy famoso Jesús y ha curado un montón, se va y se retira un poco a orar, o mucho a orar, no sé, dice que de madrugada, y van los discípulos para decirle, ¿qué estás haciendo aquí? No pierdas el tiempo, ¿de qué están todos? Todos te esperan, ven a curarlos, ¿no? Eres famoso, aprovéchate de esta fama que tienes, ¿no? Recíbela porque has hecho verdaderamente mucho bien. Y Jesús les recuerda que no vino a que le dieran pleitesía o a que lo reconocieran como un gran dramaturgo o como alguien que hace milagros o como una persona muy especial, sino que vino a servir a sus hermanos. Dice, tenemos que seguir predicando por toda Galilea. Pues eso es lo que hacía Jesús, y yo creo que eso es lo que nos invita a nosotros. Me llama mucho la atención la partecita donde fue a orar. Me parece que en la oración y en esos momentos íntimos con nuestro Dios nos jugamos verdaderamente la vida. Me gusta mucho la historia
portentosa de Samuel, hijo de una oración de una mamá lastimada. Y luego él de chico empieza a escuchar voces a su alrededor y aprende a descubrir entre todas esas voces la voz de Dios. A mí no me cabe la menor duda que todos nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir esta vida religiosa. La pregunta que yo me hago es si hemos aprendido a escuchar su voz en nuestro corazón. Si valdría la pena volverle a escuchar. De verdad, que resuene en nuestro interior, que nos diga claramente por dónde ir, qué tenemos que hacer. Me parece que es importante para predicar, para curar y sanar y para dedicar nuestra vida a hacer presente su bondad en medio de las personas. Una vez una muchacha se me acerca y me dice que tenía problemas con su novia, me pregunta: ¿qué hago, padre? Le digo: ¿y cómo ves él te dedica tiempo? Dice: sí, todo su tiempo libre me dedica todo su tiempo libre. Digo: ah, qué bueno, es bueno. Sí. Ahora, regrésate con tu novio y empieza a exigir que te dedique el tiempo que necesita para trabajar y para estudiar. Que no te dedique solo el tiempo libre, sino que te dedique su tiempo, ¿no? Y ya si es capaz de eso, ¿por qué pues te dedique el tiempo libre? Es el tiempo que le sobra, ¿no? Yo creo que el Señor a nosotros nos pide eso, no nuestro tiempo libre, sino nuestro tiempo, nuestra vida. No orar cuando tengamos tiempo, no predicar cuando tengamos tiempo, no consolar y sanar cuando tengamos tiempo, sino que sea verdaderamente el centro de nuestra vida. Que no dividamos nuestra vida en compartimientos entre una vida social y una vida religiosa, entre tiempo de estudios y tiempo de vacaciones, sino que verdaderamente le demos nuestro tiempo al Señor, porque hemos recibido un grandioso don, un maravilloso regalo. Estamos aquí no por nuestros talentos y nuestros méritos, sino porque Dios ha tocado nuestro corazón y nos ha llamado y nos ha confiado, nos ha dicho: tú vales la pena, yo confío en ti, te quiero enviar a sanar enfermos, a curar enfermos, a sanar personas. Y luego, otra cosa que quiero compartirles, ya no sé qué estoy diciendo, pero les voy a compartir otra cosa. La novela del Principito, ¿no? Le pregunta, me parece, el zorro al Principito o el Principito al zorro, ya no me acuerdo quién a quién. Le dice: ¿por qué es tan importante esa rosa para ti? ¿La quieres verdaderamente mucho esa rosa? Y dice el Principito: en realidad no quiero la rosa por la rosa, sino por el tiempo que le he dedicado. Entonces, hay que dedicarle tiempo a nuestra vocación, a nuestro corazón y a nuestro Dios. Que Dios nos dé esa gracia de aprender a escuchar su voz en estos momentos de nuestra vida, para aprender de Él a sanar, a predicar, a curar.